La clase de hoy va a ser sobre TD Student. ¿Qué es lo que compara la prueba TD Student? ¿Para qué nos sirve? Diferencia de medias. Ok. Patti, diferencia de medias entre ¿cuántos grupos? Dos. Dos. Perdón, perdón. Sí. Dos grupos. Ok, entonces se utiliza para evaluar la diferencia de medias de dos grupos. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque la prueba de ANOVA nos permite comparar las medias de 3 o más grupos. Entonces, por eso es importante hacer esa diferenciación. ¿Qué características deben tener estas variables, Yadira? ¿Qué variables requiero para calcular la prueba TD Student? Voy. Pues que sean de, bueno, deben de ser en primera que sean de libre distribución Ok. y Ajá. que sean variables, que sean la medición de las variables dependientes. No sé qué otra cosa. Ok. Mariana, ¿Puedo comentar algo? De distribución normal, ¿no, doctora? claro. Pueden ser relacionadas o no Sí, relacionadas. tienes razón. Tienen que ser Exacto. cuantitativas. Ajá, exacto, Mariana. Entonces, se utiliza para variables cuantitativas de distribución normal. Si la variable cuantitativa tiene libre distribución, entonces yo lo que utilizo es la prueba Human-Whitney. Entonces, TD Student y ANOVA se utilizan para variables cuantitativas de distribución normal. ¿Qué requiero? Requiero una maniobra que tenga dos grupos y una variable dependiente que sea cuantitativa de distribución normal. ¿Me podrían decir, por favor, un ejemplo en sus proyectos o algún ejemplo que se les venga a la mente de cuándo podríamos ocupar o para qué podríamos ocupar una TD Student? David. Sí, cuando por ejemplo tuviéramos, en mi estudio va, bueno, la primera fase es una traducción de un, de un índice predictivo de laparoscopía para definir si es citorreducible o no. Después vamos a validarlo. Aquí se me ocurre que, por ejemplo, cuando estoy yo comparando si es operable o no, comparando con dos cirujanos, aquí podría utilizarlo. Se opera o no se opera y obviamente evaluado por dos cirujanos. ¿Podría ser? ¿Cuál es tu variable cuantitativa? La variable, sí, sería, el índice da dos números que son cuantitativos, Ajá. que es menor de 8, mayor de 8. Entonces, en base a menor de 8 es operable, mayor de 8 es no operable, o sea, no citorreducible. En este caso, para utilizar TD Student, lo que harías es mostrar el puntaje cuantitativo. ¿Cuál fue el puntaje de aquellos tumores operables versus el puntaje, pero en escala cuantitativa, de aquellos que no son operables? De esta manera, entonces, sí podrías utilizar TD Student. TD Student. Sí. O si quisieras comparar el tamaño tumoral en los operables y los no operables, entonces también utilizarías una TD Student. Pau, gracias, David. Gracias. Un ejemplo en mi trabajo sería, para utilizar la TD Student, sería, bueno, yo voy a medir el índice acetabular en dos procedimientos quirúrgicos y sería el tiempo quirúrgico en minutos y ver la diferencia que hay de ese tiempo entre un procedimiento y el otro. Ok. Una variable cuantitativa continua. Ok, perfecto. Entonces, estos son ejemplos de preguntas de investigación que pueden ser respondidas con una TD Student. Algo que también es importante, estas pruebas que vamos a ver al inicio, tanto las paramétricas como las no paramétricas o chi cuadrada, parten de un diseño
muy sencillo, unicausal, de un ensayo clínico en el cual se quiere evaluar el impacto solo de la maniobra en el desenlace. Maniobra cualitativa en desenlace cuantitativo. Pero aquí asumimos que lo único que está influyendo puede ser la maniobra, sin considerar otras variables. Entonces, esta es la limitación a la que nos vamos a ver enfrentadas en todas estas primeras pruebas. Nadine. Esta pregunta, su respuesta la veríamos reflejada en el cuadro 3 de un artículo. Porque ahí no estamos ajustando. El ajuste, exacto, en el cuadro 3 y en el cuadro 4. Si ustedes lo mezclan, si conjuntan tanto el efecto de la maniobra como con el desenlace, sería el 3. En el 4 pueden mostrar el efecto multivariado ya ajustado. Entonces sería en tu cuadro 3 y 4, donde ya ahí podríamos observar el efecto de las variables potencialmente confusoras. Okay. Y una pregunta más. Ay, perdóname, te interrumpí. No, Nadine. Adelante. Una pregunta más. Otro ejemplo de pregunta podría ser que compares entre hombres y mujeres el número de días de hospitalización por COVID-19 o el número de días que permanecen en la UCI. Ok. Exacto. Tu variable de agrupación sería sexo y la variable cuantitativa sería los días. Muy bien. Gracias. Gracias. Ajá. Entonces, esta prueba entonces asume que los grupos son similares al iniciar el estudio, que varían únicamente en la exposición a la maniobra y que las diferencias se deben únicamente al muestreo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta prueba? La diferencia de medias. Y ahorita vamos a repasar un poco sobre los intervalos de confianza. Entonces, perdón. Sí, Lulu. Entonces, la maniobra tiene que ser cualitativa y el desenlace cuantitativo. Exacto. O sea, no puede ser que sea cuantitativa desde un principio, porque si no sería ANOVA. Si fuera cuantitativa, si tuvieras dos variables cuantitativas, por ejemplo, peso y talla, entonces ahí sería una correlación. Cuando tienes dos variables cuantitativas y quieres ver cómo al aumentar la edad aumenta la presión arterial o al aumentar la edad aumenta el peso, al tener dos variables cuantitativas, en automático tú vas a hacer una correlación. Cuando tienes una variable de agrupación o maniobra que tiene dos categorías o más, puede ser que utilices o T-de-Student o ANOVA. Esa de correlación, ¿cómo tiene algún otro nombre o de alguna otra forma? Porque no lo entiendo, no entiendo eso que estás diciendo. Correlación de Spearman o correlación de Pearson. Únicamente nos dice cómo al aumentar la variable X se modifica o aumenta la variable Y. Por ejemplo, podría ser como al aumentar el tamaño tumoral disminuye la calidad de vida, el puntaje de calidad de vida. Como al aumentar el índice de masa corporal, aumenta algún marcador inflamatorio. Entonces, ambas variables son cuantitativas. Lo vas a encontrar como correlación de Spearman o correlación de Pearson. Ok. Y cuando tienes una variable cuantitativa y una cualitativa. Ok, entonces puedes utilizar o ANOVA o T-de-Student si tienen distribución normal. Si tienes dos grupos, utilizas T-de-Student. Si tienes tres o más grupos, utilizas ANOVA. Combinadas, ¿no? Entre cuantitativas y cualitativas. Exacto. Y estas pruebas, tanto ANOVA, T-de-Student, Udeman, Whitney, Kruskal-Wallis, todas estas pruebas ustedes las van a utilizar para hacer su cuadro 1.5, el que contrasta las características basales contra la maniobra o la maniobra principal contra las periféricas. Es ahí en esos dos cuadros donde lo van a colocar. Ahorita les enseño un cuadro para que esto vaya quedando claro. Me está diciendo Marco que si lo puedes dejar entrar a la reunión, porfa.
Sí. Gracias. Se me olvida, ya no los veo y los dejo afuera. Espérenme tantito. Doctora, tengo una pregunta. Es Sí. que a lo mejor no quedó muy claro, no entendí muy bien, pero en el capítulo del libro, uno de los ejemplos es una diferencia de medias entre grupos de presión arterial con un nuevo medicamento. Son variables cuantitativas y entonces se utiliza una prueba de TED Student para la diferencia de medias, pero son variables cuantitativas. Entonces, Ok. ¿Qué es lo que se está comparando? Dos la antihipertensivos. dos antihipertensivos, exactamente. Ok. Esa sería la maniobra. Esa sería su variable de agrupación. Sí. Esos dos antihipertensivos, que se contrasta la media de la presión sistólica. Sí, Ujú. pero son variables cuantitativas. La presión arterial es cuantitativa, debe tener distribución normal, y el antihipertensivo, los tipos de antihipertensivo, es una variable que es cualitativa. Ok, perfecto, ya. Entonces, ahí vas utilizando los dos ejemplos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, este de la presión arterial, para la clase, para que esto vaya quedando más claro. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la TED Student? ¿O qué vamos a evaluar? Fabiola, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí que tenías... No, es justo lo que le había preguntado, doctora, perdón. Sí. Ok, perdón. Ok, entonces, cuando estamos evaluando la TED Student, lo que yo quiero evaluar o conocer es qué tan diferentes son las medias entre los grupos de tratamiento. Imaginemos en esta foto de abajo que son dos tipos de tratamiento antihipertensivo. Puede ser captopril versus enalapril. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la TED Student? Evaluar esa media de presión arterial sistólica. ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que fueran diferentes las medias o que fueran iguales? Iguales. Ok, podrían ser iguales. Imaginen que tenemos un medicamento que es carísimo, que es 100 veces más caro que el captopril. Ajá. Es un tipo de IECA. Entonces... Disculpa, ¿podrás dejar entrar a Paola? Perdóname. Sí, espérenme tantito. Que se borre la pantalla de Zoom. ¿Está compartiendo algún tipo de pantalla, no, verdad? Yo tampoco veo, tengo esa duda también. ¿No están viendo la pantalla? No, No. Digan, qué horror. Sí, no vemos nada. Yo pensé que se lo estaba aventando a capela. Ay, miren, no. Espérenme tantito. Según yo estoy ocupando mis diapositivas y les estoy enseñando las fotos y señalándolas. ¿Ahora sí ya la ven? no. No. Oh, qué horror. Hoy el Zoom está haciendo de las suyas. Sí. Ya estamos viendo Ahora sí, tu ya. pantalla. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Sí, Exactamente lo mismo que hace ratito. Listo. Entonces, bueno, lo que hace la TED Student, vamos a repasarlo, es comparar las medias entre un grupo A versus un grupo B. Ajá. Esto ya lo habíamos revisado. En esta diapositiva estaba la imagen que les pedía que visualizaran, es la que está en la parte inferior. Y tomando en cuenta el ejemplo que nos comenta Fabi, entonces tenemos dos tipos de antihipertensivos. Aquí hay dos opciones, que ustedes busquen si se comportan igual o por el contrario, quieren generar un nuevo o proponer un nuevo tratamiento, lo que esperarían es que haya diferencia en la presión arterial, que su nuevo tratamiento tenga una mayor reducción en la presión arterial. Entonces, esto es lo que ustedes esperarían. Esto diferencia de estas dos medias. Imaginemos que el grupo, el nuevo antihipertensivo, me da una presión sistólica de 120 y el otro
antihipertensivo me da una presión, una media de 140. ¿Cuál es mejor? El de 120. El de 120. Entonces, esta diferencia entre las medias es lo que queremos nosotros probar. Ahora, entonces, si todos los sujetos tomaran el tratamiento y todos alcanzaran la misma presión, si todos alcanzaran 120 y en el otro grupo 140, ¿cómo estaría la desviación estándar y cómo estaría la varianza? ¿Qué opinan? Todos los participantes alcanzaron una presión de 120. Y en el grupo 2, todos alcanzaron una presión de 140. Pues estaría igual. Son iguales, ¿no? La dispersión es igual. El efecto sería exactamente el mismo en todos los participantes. Entonces, este es el supuesto del que parte la prueba TED Student, de generar y evaluar estas diferencias entre las medias. Este ejemplo, aquí, en este ejemplo que les puse, no hay variabilidad. La desviación estándar sería de 0, la varianza sería de 0, porque todos alcanzaron el mismo valor de presión sistólica. Pero, ¿ustedes creen que eso sea factible o que sea posible durante un proyecto real, de la vida real? No, ¿Por qué no, Lulu? porque entre todos los pacientes hay otros factores que pueden modificar la presión. Exacto. Entonces, incluso hasta que la toma en ese momento, todas esas cosas. Exacto. Entonces, aunque ustedes tengan un ensayo clínico muy bien diseñado, les quede muy bien la aleatorización, hay otros factores que a lo mejor no estamos evaluando, como los antecedentes heredofamiliares, algún factor genético. Aunque pongamos un criterio de inclusión, no todos van a tener el mismo índice de masa corporal, no todos van a tener el mismo porcentaje de grasa visceral. Pero esto es lo que evalúa la TED Student, esta diferencia entre los dos tipos de tratamiento. Pero ¿qué pasa? Es que estás diciendo, ahorita estás poniendo el ejemplo de la presión arterial. Sí. Y pusiste el ejemplo que un grupo 120 y el otro 140. Exacto. ¿Esas no son dos variables cuantitativas? Esas son dos variables cuantitativas. Mi variable cualitativa es el tipo de tratamiento antihipertensivo. O sea, sí o no, usa este o este. Este o este, A o B, y lo que yo estoy contrastando como desenlace es la presión sistólica. ¿La subió o la bajó? Exacto. Esa es mi variable cuantitativa y mi variable cuantitativa y cualitativa es la maniobra o el tipo de tratamiento antihipertensivo. Ok, y el desenlace es cuantitativo y la maniobra es cualitativa. Exacto. Perdón, pero es que si no me confundo horrible. No, al contrario. Las dudas a veces parecen, no las preguntamos porque pensamos que son muy sencillas o bobas. No, jamás hay preguntas así. Entonces, el ejemplo que ya visualizamos fue el A. Todos los participantes alcanzaron la misma presión sistólica, 120 y 140. Esto es un ejemplo irreal porque todos los participantes siempre van a ser diferentes en algunas características. Desde la edad, el sexo, hasta los antecedentes heredofamiliares, el estilo de vida. Un ejemplo real es el B. ¿Qué va a pasar? Si bien tenemos una presión media de 120 y en el otro grupo de 140, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la variabilidad? Ahora sí tenemos sujetos que a lo mejor alcanzaron 119, 118, a lo mejor hasta 110. Y en el otro grupo, del otro lado de la media, podemos tener pacientes que tuvieron 121, 122 y a lo mejor hasta 125. ¿Qué pasa con el grupo B? El grupo de 140. Bueno, pues voy a tener participantes que alcanzaron 139, 138 o a lo mejor hasta 160. Esto es lo que sucede en la realidad y es el sustento de la prueba TED Student. Entonces, ¿qué considera la prueba TED Student? Lo primero es la diferencia del efecto. Cada vez que nosotros hablamos de diferencia del efecto o delta,
estamos hablando de cuál es la diferencia entre ambas medias. ¿De cuánto sería este delta, Pao, en este ejemplo? ¿Pequeño? Bueno, es donde o sea, ¿cómo la diferencia? ¿Sería como en donde se tocan las dos curvas? No, el delta es la magnitud, ¿qué tanta diferencia hay entre el grupo de tratamiento A y el B? Uno tiene 120 y el otro 140. O sea, serían 20 la diferencia. Exacto, ese sería su delta, 20. Ajá. 20. ¿Qué más toma en cuenta la prueba TD Student? Entonces, ¿qué tanto se están tocando esos extremos? Si de verdad los medicamentos son diferentes, si el efecto es distinto, yo esperaría que siempre el medicamento A me dé menores presiones arteriales y que las presiones arteriales del grupo B o del grupo 2 siempre sean mayores. Entonces, cuando una prueba T es significativa, estas medias son claramente distintas y los extremos no se están tocando. Es decir, yo puedo diferenciar claramente el efecto del tratamiento A del tratamiento B. La probabilidad de que se toquen estos extremos es de 5%. Ese es el chance que yo siempre tengo de equivocarme, 5%, que en la imagen es lo que estaría en color verde. Siempre tengo esa probabilidad de equivocarme, de que esos datos se pudieran estar traslapando. Ajá. Pero, ¿qué pasa si ahora imaginen que en este ejemplo la presión arterial tiene 120 más menos una desviación estándar de 2 para cada uno de los grupos, 140 más menos 2. Ahí quedaría claramente diferenciado el efecto del tratamiento. A siempre va a ser mejor que B, o A siempre se va a asociar a menores presiones arteriales que B. Pero, ¿qué pasa en el siguiente ejemplo? ¿Qué opinan en C? ¿Qué pasaría en C? Ahora, ¿qué pasaría si mi presión arterial fuera de 120, pero ahora mi desviación estándar fuera de 30? Hay mucho mayor varianza, ¿no? Mucho mayor varianza. Entonces, y es una T no significativa porque la ampliación de donde cruzan las curvas es muy amplia. Claro. Entonces, tienen 120 más menos 30. Ajá. El 95% de la población estaría entre 90 y 150. ¿Y qué pasaría con el grupo 2? Se estarían tocando los efectos. Ajá. El fármaco B, con esa diferencia tan grande o con esa desviación estándar, alcanzaría en algún momento los efectos del otro tratamiento. Entonces, pues no hay tratamiento. Algunos participantes del grupo A van a tener presiones que alcanza el grupo B. Y de la misma manera, el grupo B en las partes más bajitas va a alcanzar el mismo efecto. Entonces, los efectos iguales no se diferencian. ¿Esto por qué se los estoy explicando? Es el mismo ejemplo. La presión en cada uno de los ejemplos es 120 y 140. Pero vean cómo impacta la desviación estándar y la varianza. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en el caso D? ¿Qué es lo que ustedes están observando? ¿Cómo son las desviaciones estándar o varianzas? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. En el grupo A, la desviación estándar es mucho más amplia que en el grupo B. Si ustedes quieren dar un tratamiento, ¿qué es lo que esperarían? Que ocurra como en este ejemplo B, que las desviaciones estándar sean lo menor posible. ¿Para qué? Para que la mayor parte de los participantes alcancen el mismo efecto. ¿Hasta aquí va todo más o menos claro? No, doctora, perdón. Quita tu audio. Tania, ¿quién me dijo que no estaba todo tan claro? Perdón, ¿nos podría repetir el ejemplo C, por favor? Ajá, claro. En el ejemplo C, la desviación estándar es muy amplia. ¿Esto qué querría decir? Que yo voy a tener pacientes que están tomando el tratamiento A
Y algunos pacientes, bueno, la media es 120, pero voy a tener pacientes que vean, alcanzan los 140. Ajá. Tal vez desde 90 hasta 150. Ajá. ¿Qué pasa en el grupo 2? Yo voy a tener una media de 140, pero voy a tener, si fuera la desviación estándar de 30, voy a tener pacientes que tengan presiones de 110, es decir, que alcancen el mismo efecto que los que recibieron el tratamiento A. Esto significa que no hay diferencia entre dar cualquier tipo de tratamiento. Imaginen que ahora estamos comparando captopril y enalapril en este ejemplo. Daría exactamente igual o dar captopril que enalapril, porque los efectos y las presiones arteriales son iguales dentro de los dos grupos. Entonces, el ideal sería el B, ¿no? Exacto, este sería el ideal. Cuando hay una mayor desviación estándar, lo que sucede es que el tratamiento no es incierto, pudiera ser incierto. No sabes si el paciente te va a responder en 120 o por el contrario te lo vas a llevar hasta 90 y se te va a hipotensar, o bien te lo vas a llevar a 140. Lo ideal sería que un medicamento respondiera de esta manera, con una desviación estándar y una varianza que fuera estrecha. Esto nos hablaría de que la mayor parte de los participantes alcanzan el mismo efecto. Esto no ocurre en C. Pueden tener pacientes desde que desarrollan hipotensión hasta pacientes que estén descontrolados. Gracias, doctora. De nada. En el ejemplo D es mejor el fármaco experimental. Ese, exacto, el fármaco en azul, Lulu. Este sería mejor porque muestra un efecto que es más homogéneo entre los participantes. En cambio, el primer fármaco, el fármaco A, muestra mayor variabilidad entre los participantes. Ajá. Entonces, esto es una varianza homogénea. Esto es una varianza heterogénea. Y ahorita van a ir viendo por qué la importancia de entender estos gráficos. Ajá. Ahora, vean la fórmula. Por supuesto que ahora que vean la fórmula, va a quedar mucho más claro. La fórmula de T de student es esta, ¿no? Si ven solo la imagen de la izquierda, diríamos, bueno, ¿y eso qué es? Lo que estamos observando en el numerador es la diferencia entre las dos medias o magnitud del efecto. En nuestro ejemplo del antihipertensivo son 20 milímetros de mercurio. Esa es la magnitud que yo espero encontrar. Esa es la diferencia a favor de un tratamiento antihipertensivo versus el otro. Y vean el denominador. Es la variabilidad que hay dentro de los grupos o el error estándar de la varianza. ¿Ok? Ahora, regresemos a esta imagen. Entonces, su numerador sería la diferencia de las medias, magnitud del efecto. Y el denominador sería qué tanta variabilidad hay dentro de cada uno de los grupos. Entre mayor sea la diferencia, si la diferencia es de 20, 40, 50, mayor probabilidad hay de que estos extremos no se toquen y que su prueba sea significativa. En este ejemplo, Lulu, en el C, tu denominador sería más alto, sería más grande. Habría un mayor error, mayor variabilidad y por lo tanto la probabilidad de que tu prueba sea significativa disminuye. Ahorita también vamos a analizar la implicación de esto en el tamaño de la muestra, para que todo vaya haciendo sentido. Entonces, esta es la fórmula. Ahora sí queda más clara la fórmula. Sí, sí queda. ¿Entienden el supuesto? Entonces, diferencia de las medias entre las dos medias o magnitud del efecto o delta, y el denominador es la variabilidad que hay dentro de los grupos o el error estándar de la varianza. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando en los diferentes ejemplos para que les quede mucho más claro. Entonces, cuando nosotros planteamos utilizar una prueba T, lo que hacemos es
suponer en nuestra hipótesis alterna que existen diferencias entre las medias. Si fuera este fármaco antihipertensivo, diríamos que la presión arterial sistólica es diferente en cada uno de los dos grupos de tratamiento. Si es diferente, entonces mi valor de P será menor a 0.05 y tendría un comportamiento como este. La hipótesis nula es que no existen diferencias y entonces tendrían un valor de P que es mayor a 0.05, lo cual implica que eso que yo estoy observando es probable que sea resultado del azar. Ahora, ustedes ya se habían adelantado. En este ejemplo, en el ejemplo C, las diferencias no son significativas. El valor de P que ustedes encontrarían sería mayor a 0.05. 0.05. Exacto. Listo. Ahora, vamos a recordar algunos conceptos que son importantes aquí. Ahorita quiero que se acuerden de la fórmula del intervalo de confianza, de la media. Entonces, la media va a variar dependiendo el tamaño de la muestra. Si ustedes hacen distintas mediciones, pues va a ir cambiando la media, pero el intervalo de confianza, el 95%, me dice cuáles son esos rangos de valor entre los cuales se va a mover la media, donde yo voy a encontrar con certeza mi valor de la media. Toma en cuenta, entonces, la media más menos 1.96, o que zeta de alfa, o si lo redondeamos, media más menos 2 errores estandarizados. Ahorita van a ver por qué es tan importante. Del lado izquierdo tenemos el error estandarizado de la media. Si pueden aprenderse la fórmula, adelante. Si no se la pueden aprender, lo que yo quiero que ustedes observen es esta relación. Cómo a mayor tamaño de muestra, menor va a ser el error estandarizado. Entonces, si tienen una muestra de 20 pacientes, su error va a ser mayor. Su desviación estándar va a ser mayor. Por el contrario, si tienen una muestra de 10,000 participantes, pues el error estandarizado de la media va a ser menor y va a haber menos variabilidad. Ahorita les voy a explicar con ejemplos esta parte. Esto. Aquí van a ir viendo que van apareciendo. Entonces, este es un ejemplo para Pao, que le gusta mucho a Leslie Portney. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, la maniobra son dos tipos diferentes de férulas para inmovilizar. La N van a tener grupos de 10 participantes y mi desenlace es la fuerza. Esto que ven aquí es la media de la fuerza. Entonces, tienen dos variables, una dicotómica y una variable cuantitativa. Ahora, vean la media. El grupo 1, la nueva férula, me da una fuerza de 10.1 en comparación con la férula estándar, que me da una fuerza de 5.4. ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor? Supongo que la 1. La nueva férula. Okay. Mario dice que parece que la 1. Supone que la 1, suponemos que la 1. Entonces, para corroborar si estas diferencias son estadísticamente significativas o no lo son, es que vamos a correr la prueba TD-Student. Ahora, ¿qué opinan de la desviación estándar? Es muy similar en los dos. Es muy similar. Entonces, vamos a la segunda parte. Este es el cuadro que nos arroja SPSS. Ya vimos que la diferencia es aproximadamente de 5. ¿Ok? La primera parte, esta primera parte, nos vamos a quedar en esta primera parte. Ya habíamos visto que la desviación estándar en el grupo 1 es 3.7, en el grupo 2, 3.9. Son desviaciones estándar que son muy similares. Entonces, las varianzas se parecen, son similares. Ahora bien, vean esta parte. Dice, lo primero que evalúa este cuadro de SPSS es la varianza, para evaluar si la varianza es
igual o diferente, se utiliza una prueba que se llama Levin. Esta prueba de Levin se interpreta, este primer valor de significancia o de P, es de la prueba de la homogeneidad de las varianzas. Se interpreta igual que las pruebas de normalidad. En este caso, no es significativo. Cuando no es significativo, asumimos que las varianzas son iguales. Es decir, tendría, si nos regresamos a las diapositivas anteriores, tendría un comportamiento de esta manera. Aquí, en este ejemplo, la prueba de Levin sería no significativa, sería mayor a 0.05, porque las varianzas son iguales. Ya ustedes lo habían observado desde que analizaron las desviaciones estándar. Entonces, ese sería ese comportamiento de estos resultados. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Va bien? Entonces, van a tener dos pruebas TD-Student. Una, cuando la varianza es homogénea. Si la varianza es homogénea, se van a quedar con toda la fila de arriba. Si la varianza fuera diferente, es decir, este primer valor de P fuera significativo, van a tomar los valores de la segunda fila. Y ahorita vamos a ver en qué varía uno y el otro. Entonces, en este caso, esta primera parte nos da un valor de P de 0.4119. No es significativo, por lo tanto, asumimos variables iguales, ¿sale? Listo. Ahora, después nos aparece el valor de T y ahorita con estos datos lo vamos a calcular. Entonces, ahorita nos lo saltamos tantito. Los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son todas las opciones que tienen para comparar, de hacer comparaciones, y siempre depende del tamaño de la muestra. Los grados de libertad van a variar dependiendo la prueba estadística. Para TD-Student, los grados de libertad se calculan como n menos 2. En la diapositiva anterior habíamos observado que hay 10 participantes en cada grupo. El tamaño de muestra es 20, entonces 20 menos 2, 18. Si yo les preguntara cuántos participantes hay en este grupo, aunque yo no les dijera el total de la N, ustedes solo con observar los grados de libertad podrían decirme, son 20 participantes. Listo. Después, ahora sí, Mario nos había dicho, pues sí son diferentes las medias, pero son significativas, esas diferencias son significativas o no lo son. Pienso que no son significativas, pero depende más del tamaño de la muestra, ¿no? Ok, entonces, en este caso, esta diferencia entre 10.1 y 5.4, según esta prueba, TD-Student sí es significativa. Sí es significativa, ¿no? Exacto. Así Aquí viene otro análisis, y es que la significancia estadística no es igual a la significancia clínica. Entonces, aquí ustedes como clínicos tendrían que decidir si esta diferencia de la fuerza de 4.6 es significativa o no lo es clínicamente. Estadísticamente, esta diferencia es significativa. Es mejora la fuerza, la nueva férula, en comparación con la férula estándar. Entonces, ¿hasta aquí van bien? ¿Sí? Okay. Listo. Sí. Ahora. Una pregunta, Ivonne. Sí, David. Aquí donde veíamos la significancia de 2 colas y que es de 0.014, que decimos que es significativo, o sea, esperaríamos por lo menos 0.05 menor a eso para decir que es significativo. Por eso, ok. Exacto. Listo, gracias. Aquí, con este valor de 0.05, ustedes asumen que esto que se está tocando, esa probabilidad de error es menor al 0.05. Entonces, en este caso, la probabilidad de estarse tocando esos extremos es de 1.4%. Entonces, ustedes esperarían aquí que este valor de P fuera menor a 0.05. Ahora,
¿qué pasaría si yo les digo que me calculen el valor de T? ¿Lo podrían hacer? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Del valor de qué, perdón? De T. El Eran, valor de T de La estudio. diferencia de en el medias. numerador era la diferencia de las medias. Exacto, Y en el Lulu. denominador Ajá. es la integral de la diferencia de medias. ¿Ok? El error es Error La estándar variabilidad. de esa diferencia. Entonces, ahora, si ustedes dividen 4.6 entre 1.7, ¿cuánto les da? 2.7. ¿Ok? 2.7. El valor de T es 2.7. Entonces, si de pronto en algún artículo o si de pronto SPSS no nos diera el valor de T, ustedes lo pueden calcular. Entonces, es 4.6 entre 1.7. Entonces, ¿qué requiero para que mi prueba sea significativa? Una mayor diferencia de medias. Entre más grande sea la diferencia del efecto entre dos tratamientos, más probabilidades hay de que este resultado sea estadísticamente significativo. Entre menor sea la variabilidad, la varianza y la desviación estándar, menor va a ser este valor y por lo tanto más probabilidades van a tener de que su prueba sea estadísticamente significativa. Entre mayor sea el valor de T, entre más se aleje de 1, más probabilidades hay de que estas variables o estos dos tratamientos sean significativos. ¿Hasta aquí va todo claro? Ahorita dijimos desde un principio por la varianza, la cual no era significativa, que íbamos a tomar en cuenta los valores que están en la parte de arriba. Pero solo viendo la T, ¿cómo puedo saber si es significativa o no? Ok, solo viendo el valor de T, el punto de referencia para que da significancia estadística es de 2.1. Entre más se aleje, si es mayor a este 2.1, va a ser estadísticamente significativa. Entonces, si tú ves una T de 10, de 20, de 30, va a ser estadísticamente significativa. Si ves una T, por el contrario, que es muy cercana a 1, esa variable, esa diferencia no va a ser significativa. Y esta al ser de 2.7 está como apenas pasando el límite superior, ¿no? Exacto. Ajá. Aquí la probabilidad de error todavía es de 1.4%. Es menor a 5%, pero todavía está esa probabilidad. Entonces, entre más grande sea el valor de T, menor va a ser el valor de P y más probabilidades hay de que ese resultado sea estadísticamente significativo. Ahora, sí, Mario. Perdón. Bueno, ahí nos está diciendo que es en ambas colas, ¿no? Ajá. ¿En qué momento decido solo usar una cola y cuando las dos? Ok. Cuando ustedes hablan de dos colas, ustedes están haciendo una hipótesis donde solo dicen que hay diferencia, que el tratamiento es diferente, pero no están apostándole a alguno en especial. No están diciendo que el tratamiento B es mejor que el A o que el A es mejor que el B. Entonces, generalmente lo que utilizamos es esta hipótesis, la hipótesis de dos colas. Entonces, si ustedes le están apostando específicamente a un efecto, si ustedes ya saben cuál es la dirección, es ahí cuando no utilizan la de dos colas, sino la de una cola. Por lo tanto, ahí lo que esperarían no es un valor de P de 0.05, esperarían un valor de P de 0.025. Pero en general lo que siempre hacemos es utilizar esta de dos colas, y quedarnos con el 0.05. Ok, gracias. Lo que dicen que se vuelve más robusta la prueba cuando se usan dos colas que si se usa una. Exacto, ¿por qué? Tú solo estás diciendo, tú le estás apostando a que el tratamiento es diferente, pero no le estás apostando a una tendencia en específico. Ok. Ahora, vean esta parte. ¿Qué pasa
¿Qué pasa cuando las varianzas no son homogéneas? ¿En qué cambia? La diferencia de media siempre va a ser igual. Esta no va a variar. Ajá, es de 4.66. ¿Qué es lo que va a variar? El error estandarizado. Esta diferencia. Entonces, cuando las varianzas son homogéneas es de 1.7443. Cuando no son homogéneas, el error estándar va a ser un poquito mayor. En lugar de ser 1.71, sería a lo mejor de 1.72. Entonces, eso es en lo que varía. Entonces, es por eso que se hace este pequeñito ajuste cuando las varianzas son heterogéneas. Esto es lo que cambia. Ahorita vamos a ver en algún ejemplo, en algún ejercicio, si las varianzas son heterogéneas, como lo único que se modifica es este pequeño error. Que en lugar de ser 1.71 va a ser 1.72. Es importante, sí, cuando a lo mejor aquí el valor de P está rayando en la significancia estadística y está en 0.5, exacto. Si esto varía, entonces a lo mejor ya va a estar en 0.52 y ya no va a ser 0.5. Entonces, en ese caso es donde tendría alguna implicación. La otra parte, ¿por qué les enseñé la fórmula y por qué les recordé el intervalo de confianza de la media? Entonces, si bien la diferencia de la media entre los dos grupos es de 4.6, 10.1 a 5.4, esta diferencia de medias es de 4.66. Entonces, pero esto no implica que todos los participantes van a ganar la misma fuerza. Aquí tenemos que ver el intervalo de confianza. Ustedes lo que esperarían en el intervalo de confianza es que no atraviese el 0. Si estuviéramos hablando de riesgo relativo o de OR, ¿de cuánto es el intervalo de confianza? ¿O cuál es el intervalo de confianza que es nuestra referencia? ¿Cuál? 1. De 1, ¿no? Que no atraviese el 1. Aquí, ¿cuál sería su punto de referencia y por qué? El 0. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferencia de medias. Entonces lo que queremos es que en vez de que cruce la unidad, no cruce o toque el 0. Exacto. Ustedes le están apostando a que uno de los dos tratamientos es mejor que el otro. Entonces, ustedes esperarían que en ese tratamiento que es mejor, la diferencia siempre sea positiva. En este ejemplo de la férula, lo que ustedes esperarían es que en el 95% de este caso, el 95%, siempre la fuerza sea mejor con la nueva férula. Entonces, si de pronto ustedes, ¿qué pasaría si aquí, en lugar de tener un intervalo inferior de 1, tuviéramos un intervalo de -2? De -2 hasta 8. ¿Esto qué implicación tendría en el paciente? Sí, que habría pacientes que no tendrían ese beneficio, o sea, esa fuerza no estaría realmente incrementada en ningún momento. Bueno, en un porcentaje de pacientes. Claro, Antonio. Entonces, incluso disminuyó la fuerza, ¿no, doctora? Claro, exacto. Francisco. Sí. Tenías la mano levantada. No, pero hace rato, perdón, se quedó levantada. Ok, listo. Entonces, esto lo que implicaría, si esto fuera real, es que la férula, la nueva férula, a veces hace que los pacientes tengan disminución de la fuerza. Y en otros pacientes, en otro porcentaje de la población, le incrementa la fuerza. Entonces, pues el efecto de la chimoltrufia, ¿no? A veces como que sí me ayuda y a veces como que no me ayuda. Entonces, esto porque se los comento. Van a encontrar artículos donde les pongan la diferencia de medias y los intervalos de confianza, pero no aparezca el valor de P. Entonces, ustedes tendrían que
diferenciar cuándo es significativo y cuándo no es. Entonces, si ustedes aquí ven valores positivos y negativos, si atraviesa el 0 no es significativo. Yo no sé de cuánto es el valor de P con exactitud, pero sé que es mayor a 0.05. Ahorita les voy a enseñar ejemplos. Entonces, ojo con esto. Hasta aquí, ¿esto va quedando claro? ¿Sí? Ok. Listo. Ahora, el punto de corte que nos decía Lulu nos decía ahorita, yo como sé a partir del valor de T o cuál valor de T es significativo. Entonces, al final de los libros de estadística vienen unas tablas que se llaman de valores críticos. Entonces, en las tablas, el valor crítico para una muestra de nuestro tamaño, en este caso para 18 grados de libertad, el valor crítico de T, el valor que yo espero, es de 2.10. Entre mayor sea este valor, vean cómo la probabilidad de que tengo de tener un error disminuye. Entonces, vean cómo va hacia los dos lados. El 5% va hacia los dos lados, 0.025 y 0.025. En este caso, nuestro valor de P, recuerdan que era de 0.014, hacia cada lado, si fuera a una cola, es decir, si yo le apostara a uno en especial, a la nueva férula, entonces mi probabilidad de equivocarme sería de 0.7%. Ahora, vamos a ver cómo se ven y cómo se interpretan. Entonces, en la prehistoria, cuando no había SPSS, ustedes requieren los grados de libertad. Entonces, N-2. Y vean cómo a partir de 120 el valor es infinito y ya ni siquiera se los calculan. Entonces, para este caso tenemos 18, que eran 20 menos 2, 18 participantes. Y aquí ustedes quieren evaluar el valor de T, que es estadísticamente significativo, es 2.10. Entonces, si ustedes tienen un valor que era 2.7, como es mayor, es estadísticamente significativo. ¿Cuál sería el valor exacto? Pues vean, cómo no se los da exacto, se los da aproximado. Entonces, el valor de T de este 2.7 estaría entre 2.5 y 2.8, que equivale a un valor de P entre 0.02 y 0.1. Esto es en la prehistoria, cuando lo tenían que hacer a mano, cuando se tenían que ir a los libros de estadística para saber si este valor de T es significativo o no. El programa ya en automático ahora se los da, pero es muy importante que ustedes entiendan el supuesto, de dónde viene, porque así, entonces, es más fácil que ustedes le encuentren sentido a esta prueba, que le encuentren la utilidad y que ahora no tengan que aprenderse la fórmula, que se acuerden en la lógica de estos ejemplos y que ustedes lleguen al análisis solitos. Entonces, esto es en la prehistoria, así se calculaba, pero bueno, afortunadamente ya tenemos SPSS hasta versión 27 y se los da, pero ustedes deben saber interpretarlo. Ahora, vamos a discutir esto. Ustedes son clínicos. Yo ya no tengo la fortuna de ser clínica, pero ustedes sí. Entonces, ahora yo les decía que puede haber artículos donde no les muestren el valor de P, donde les muestren solo el intervalo de confianza. Entonces, muchos de los investigadores ya han reemplazado el valor de P por los intervalos de confianza. Vean por qué. Vean este ejemplo. En este estudio se tenían a dos grupos de pacientes con parálisis cerebral infantil y sin parálisis cerebral infantil. El objetivo de este estudio era determinar si había diferencia entre el tiempo de sedentarismo, entre niños con parálisis cerebral y aquellos que no la tenían, niños de la misma edad. Vean la media. La media en el grupo con parálisis cerebral infantil era de 47.5. En el grupo sin parálisis cerebral, 43.9. Esta diferencia, Mario, ¿consideras que es significativa? Así, a buen ojo, no sé, digo, yo creo que no, porque es muy chiquita, pero
Ok. Digo, así nada más de verla no creo que, o sea, no puedo decírselo así nada más. Ok. La diferencia es 3.6. ¿Por qué dice Mario que no? Me lo puede decir. A lo mejor si la diferencia fuera en 190 minutos, bueno, a lo mejor ahí con claridad me diría, sí hay diferencia. Pero aquí la diferencia es de 3.6. Pau. De acuerdo a lo que nos decía hace un momento, doctora, o sea, digo, no nos están dando ahí la cantidad, pero si se aleja este intervalo de confianza del 1, ¿no? Entonces, si lo tengo en 0.7, entonces quiere decir que sí está muy cercano al 1, ¿cierto? Es correcto. O sea, se acerca al 0. Ok. Entonces, si se acerca al 0, bueno, eso ya me da alguna idea de cómo está esta diferencia entre los dos grupos. Por supuesto. Entonces, ¿quién ha estado muy callada hoy? Mariana. No. Mariana, ¿andas por ahí? Ay. Sí, doctora, aquí ando. Ok. Mariana, la diferencia de medias es de 3.6. Ahora, Pao nos decía, el intervalo de confianza no atraviesa el 0, pero está muy cercano al 0. Solo con ver este intervalo de confianza, Mariana, ¿dirías que es estadísticamente significativo o que no es? Es que no sé, estoy pensando ahorita viendo el intervalo de confianza, es un rango muy amplio, no sé si eso intervenga o no. ¿Ok? Esto, como clínicos, para ustedes es importante. Aquí va a ser significativo, su valor de P va a ser significativo siempre y cuando no toque el 0, pero casi está tocando el 0. Entonces, vean el valor de P. Si nos dejamos guiar solo por el valor de P, diríamos que es estadísticamente significativo. El valor de P es de 0.02. Pero, ¿qué pasa como clínicos, Mariana? Como clínicos nos cuestionaríamos esto que tú dices. La diferencia está muy cercana al 0. Y ahora, no revisé con todo detalle cuál era el objetivo de este estudio, pero me gustó porque nos enseña que la significancia estadística no siempre va acompañada de relevancia clínica. Ahora, vean el tiempo de sedentarismo. ¿Cuánto es la diferencia? Son 3 minutos, 3.6 minutos. ¿Eso en qué puedo hacer la diferencia? ¿Consideran que tenga impacto? Nada. No. Pero estadísticamente es significativo. Entonces, esto puede pasar con este ejemplo y con algún otro ejemplo donde se estén evaluando tratamientos, donde quieran vendernos el valor de P sin considerar el intervalo de confianza y la relevancia clínica que esta maniobra pueda tener en el tratamiento. Ahora, Lulu, el valor de T es 2.5. ¿Qué opinas? Si solo te diera el valor de T, ¿qué opinarías? Habíamos comentado que para que sea significativo debe ser mayor a 2.1. Ajá, ok. Sí es mayor a 2.1, pero es como en el ejemplo de las presiones arteriales. Está muy cercano al 2.1, que es lo mismo que estamos hablando del intervalo que está cercano al 0. Así es. Entonces, ojo, no se dejen guiar nunca por el valor de P cuando estén trabajando con TD Student. Guíense siempre por la clínica. Vean, analicen todo el cuadro completo, así como ahorita fueron críticos con estos intervalos de confianza que están muy cercanos al 0 y como Mariana nos decía, está muy cercano al 0, pero parece muy amplio. Entre más amplio sea este intervalo de confianza, mayor va a ser la variabilidad del tratamiento. Y por lo tanto los pacientes podrán responder de diferentes formas. Entonces, todo esto ustedes tienen que ir analizando de la prueba TD Student. Entonces, como ven, es más que la diferencia de medias. Y siempre tengan su parte clínica muy atenta para no confundir significancia estadística con significancia clínica. Ahora, este ejemplo está muy bobo. Me van a disculpar lo bobo del ejemplo, pero espero que a partir de aquí sea más sencillo construir algunos ejemplos más complejos. Yo soy médico familiar. Entonces, mis residentes de medicina familiar habitualmente quieren estudiar el efecto del apego al tratamiento en distintas enfermedades. Entonces, en este ejemplo, lo que ellos querían evaluar era si el cumplimiento o apego terapéutico impactaba
en los valores de glucemia. Mi hipótesis alterna sería que existen diferencias en esos valores de glucemia entre los grupos. Ahora, veamos, en este caso, mi variable cuantitativa es glucosa, que tiene distribución normal. Mi variable cualitativa, que me da 2 grupos, es esta, con cumplimiento y sin cumplimiento. Ahora, vean la media. ¿Qué opinan de la media? Ahora, en un grupo tiene 148, el otro tiene 128. ¿De cuánto es el delta? 20. De 20. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que estas diferencias son significativas, que pueden ser estadísticamente significativas o que no lo son? Que sí pueden ser, porque son 20 miligramos de mercurio, perdón, de glucosa. Ok. Pero tendríamos que buscar el intervalo de confianza, ¿no? Ah, muy bien, Arlene. Ok. El siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer, solo con este cuadro, nosotros podríamos saber si estas diferencias son significativas o no son, porque a lo mejor sale como en el ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo C? Donde, sí, las medias era un delta de 20, pero también la desviación estándar era muy amplia. Entonces se tocaba. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos determinar si hay diferencia entre las medias y si se tocan o no sus intervalos de confianza? ¿Se acuerdan de la fórmula? La fórmula es media. Divides, ¿no? 20 entre 4.5. No, ahorita No, la desviación lo que vamos a estándar entre la sacar media es y la- el intervalo de confianza, el 95% en cada uno de los grupos. Entonces, era media más menos 1.96, lo vamos a redondear a 2 para que nos sea más fácil, y lo vamos a multiplicar por este error estándar, que es 4.5. Entonces, la media, 148 más menos 2 por 4.5, y en el otro grupo por 2.7. Vamos calculando los intervalos de confianza. Solo con esto nosotros podríamos saber si la diferencia es significativa o no. No tendríamos que hacer ningún otro cálculo de... Primero da 29. Ok. 129. Ah, ¿cuánto, Lulu? 29. No, 157. Ya lo perdí. Esperen, ahí. Doctor, ¿esto cómo se pone el más menos 2? Perdón la pregunta. O sea, primero lo calculo. La media, Más primero a... 148. O sea, sería la media 3.2. que son 148 menos, más primero o menos primero. Menos, primero el menos. Menos 2. Ah, siempre se acomoda en ese orden. Por el error estandarizado es 4.5, son Ajá. 657. Ok, 148 menos 9. Ajá, ¿les da cuánto? 139. 139. Y va de 139 a 157. Y ahora, en el otro grupo de abajo, 122. ¿a cuál? 133. ¿A 133? 33. Ok. Ahora, vean, déjenme ver si puedo anotar algo. Espérenme tantito, texto. Ajá. Entonces, en el grupo 1 va de 139 a 157. Ajá. En el grupo 2 va de 122 a 133. ¿Qué opinan? ¿Los intervalos de confianza se tocan? No se tocan. No se tocan. Aquí la diferencia es clara. Ajá. Claro. Aquí no se tocan. Yo no sé de cuánto es el valor de P, pero sé que los pacientes que no tienen cumplimiento tienen mayores cifras de glucosa. No sé de cuánto es el valor de P, pero lo que sí puedo decir es que el valor de P que yo espero es menor a 0.05. Entonces, con solo observar esto, ustedes podrían decir que es significativo o que no es significativo. ¿Hasta aquí va claro? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, doctor.
Perfecto. Perdón, a lo mejor ya lo habían dicho, pero es que no tuve conexión un ratito. La media del error estándar es de una fórmula, ¿no? O sea, esa la sacó de una fórmula. O sea, Ajá. aquí obviamente lo hizo SPSS, pero Ajá. la sacó de una fórmula, ¿no? Nada Sí, más. la fórmula es, espérenme, déjenme borrar esto. Uy. Ahora no puedo quitar el cuadro. Ya, ok. La fórmula del error estándar es desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Ajá. Es esta fórmula, espérenme. Es esta fórmula. Desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Ajá. Listo. ¿Hasta ahí van todos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Si no me regreso, lo explico diferente. La del intervalo de confianza era la media más menos 1.9. 1.96. 1.96 entre el error estandarizado. No, por. Por. Media más menos 1.96 por el error estándar. Ajá. De nada. Déjenme quitar el... ¿Están viendo la anotación que hice? Sí. Ay, ahora no sé cómo quitarla. Sí, se ve. Espérenme. Control Z, Control Z. A ver. Control Z. No. Borrar todos los dibujos. Ya, listo. Va. Entonces, ahora sí. Nosotros ya sabíamos que este valor de P iba a ser significativo. ¿De cuánto? ¿Quién sabe? Pero las medias y sus intervalos de confianza no se tocan. Los efectos son claramente distintos. Entonces, vamos a repasar. Ahora, empezamos con la prueba de Levin, igualdad de varianzas. Está este valor de P. ¿Qué significa este valor de P? Ale. Para la prueba de Levin. Ale a la una. Celia. ¿Como significativo? .00. Es significativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las varianzas son iguales o diferentes? Diferente. Sí, diferentes. Diferentes. Ok, bien, Celia. Entonces, aquí yo me voy a ir con la fila de abajo. Ajá. Entonces, vean lo que yo les comentaba hace un ratito. La diferencia de medias entre los dos grupos es de 19.6. Vean cómo lo que varía entre una varianza igual a una varianza diferente es el error estándar. De 5.1 aquí aumenta a 5.35. Entonces, este es el pequeño ajuste que se hace cuando las varianzas son heterogéneas. Este error aumenta un poquito. Si observamos solo los intervalos de confianza, ¿qué opinan de los intervalos de confianza? ¿Mi prueba T es significativa o no es significativa? Sí, es significativa. Son muy similares. Ajá, es significativa. Y aquí el valor no está cercano a 0, es de 9 hasta Está muy 30. alejado. Ajá. Entonces, ahora, si vemos el valor de T, ahora está mucho más lejos de 2.1. Ahora es 3.7. Sí. Es significativo. Es significativo. Aquí les pone .000. Siempre va a haber algún grado de error. Entonces, esto es para no poner todos los decimales. Cuando ustedes observan esto, lo que ustedes ponen es que el valor de P es menor a 0.01, porque no podría ser posible que no hubiera error. Entonces, este es un ejemplo cuando las varianzas son diferentes. Cuando las varianzas son diferentes, son varianzas heterogéneas o bien se llama heterocedasticidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí van bien? Una pregunta, Sí. no, una pregunta, doctora. En el ejemplo de las gráficas,
del inicio, o sea, yo cómo vería o en dónde yo evaluaría o sea, este intervalo de confianza de la diferencia. Ok. Son los bigotes, ¿no, doctora? Estas son las barras de error. Ajá. Aquí lo que tú observarías es que esto no se está tocando. Ajá. Las líneas, la naranja y la azul, no estarían tocándose. Ahorita te lo muestro. Ajá. Pero es aquí como tú lo observarías. Justo les puse la gráfica de este ejemplo. Ajá. Esta sería tu gráfica. Este gráfico se llama barras de error. Las barras de error me muestran la media y me muestran el intervalo de confianza. Aquí no se están tocando. Y el valor de P es menor a 0.05. Entonces, por ahí hace ratito dijeron con las cajas y bigotes. No, cajas y bigotes se utiliza para graficar las pruebas no paramétricas, como U o como Kruskal-Wallis. Cuando las pruebas son paramétricas, se utilizan las barras de error. Media y el intervalo de confianza. Pero regresando un poquito a la tabla que acaba de poner, al final, donde viene el intervalo de confianza de la diferencia, en este caso de 9 a 30.2, o sea, en esta es, digamos, el límite inferior de una versus el límite superior de la otra. Exacto. ¿Es así, la media sería 19.6. Ajá. Esa sería la diferencia en la glucosa entre ambos grupos, 20. Pero esta diferencia puede ser de 9, en el que menos diferencia hay, hasta 30, en el que más diferencia hay. Exacto. Sí, sí. Y esta sería la manera en que ustedes lo graficarían. Ahora vean este artículo. Este artículo está viejito, es del 2002 y son pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. Aquí lo que ellos pretendían era evaluar el efecto del dímero D. Ahora, vean que lo que se está comparando es media y desviación estándar. Media y desviación estándar. Y me está dando la diferencia de medias o tamaño del efecto o delta y su intervalo de confianza, pero no me está dando el valor de P. Entonces, solo para recapitular y ver si esta parte quedó clara. Dania, ¿me podrías decir si para la variable edad, de cuánto es la diferencia y si el valor de P es significativo o no? Dania, ¿andas por ahí? Bueno, le pasamos el lugar a Fabiola. ¿Tampoco? Ok. Ale. Perdón, no tenía activado el micrófono, perdón. Listo, Fabiola. Bueno, la diferencia es hay una diferencia de 6, ¿no? Diferencia en medias y diferencia en el intervalo de confianza. 4.1, 9.9. Pues podría ser, parece, perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es si estas diferencias que tú observas en la edad son estadísticamente significativas o no. Pues es una diferencia muy pequeña, doctora. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos observando? Los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar son más grandes. Sí. ¿Cuántos años? La diferencia es de 7. La media es de 7. Ahora, el intervalo de confianza va de 4.1 hasta 9.9. ¿Consideran que es significativo o no, Fabiola? Sí, porque está muy alejado del 0, ¿no, doctora? Okay.
Entonces, esta sería estadísticamente significativa. Ahora, vamos con Nadine. Ivonne, perdón, antes tengo una duda. Sí. En las barras de positivo negativo, el primer número, bueno, ahí 56 y 49, el primer número es la media. Ajá, exacto. Más menos 17.8, ¿eso qué es? La desviación estándar. Cuando ustedes hacen una tabla, esto debe quedar muy claro. Entonces, aquí ellos les están poniendo que más o menos desviación estándar. Ustedes en sus tablas tendrían que especificar en la parte de abajo que esa variable le están mostrando como media y desviación estándar. Pero cuando ponen ustedes, cuando les ponen solo un valor, habitualmente lo que significa es desviación estándar. Cuando son dos valores, es el rango intercuartil y asumimos que es la mediana, pero no tendríamos que asumirlo. Los autores tendrían que mostrárnoslo. Ahora, Nadine, para frecuencia respiratoria, ¿cuál es el comportamiento? La diferencia no es, bueno, la diferencia es pequeña. Ok. ¿No? Y está por debajo del, digo, menos 0.1 es 0. Entonces, si ustedes quisieran guiarse como clínicos, a lo mejor en un primer nivel de atención no hay nada, y decir que si toman en cuenta o no la frecuencia respiratoria para saber si un paciente tiene tromboembolia pulmonar o no, bueno, pues aquí la diferencia entre los grupos es de 1. Y cuando ustedes analizan el intervalo de confianza va desde menos 0.1 hasta 2.1. Esta diferencia no es significativa. Pero donde sí podrían observar diferencia significativa, vámonos a la oximetría de pulso. ¿Qué opinan de la oximetría? A ver, ¿quién no ha participado? Francisco. ¿Qué opinas de esta variable, oximetría de pulso? Pues tampoco sirve, es una diferencia de menos 3, o sea, clínicamente no da una gran diferencia, aunque los intervalos de confianza están, o sea, van de menos 3 a menos 1.0, 1.6, entonces quedan debajo del 1, sí sería significativo hablando de PES, pero clínicamente creo que no tiene como un gran peso. Ok. Estadísticamente es significativa. Entonces, me parece que ahora sí ya quedó claro la interpretación de la prueba T y los intervalos de confianza. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Mande? Una pregunta, si se puede. Sí. En la anterior. Espérame tantito. ¿Está? Ajá. O sea, si vemos el primer número, y después el más menos, que es la desviación estándar, y después en el otro también tenemos lo mismo, para saber si se cruzan o no podemos sumarle la diferencia en el primero de la desviación estándar hacia arriba y en el otro restarlo, y ahí sabríamos si se cruzan o no. Podrías hacerlo, sí. Nada más que aquí, entonces, requieres la desviación estándar. Lo primero que tendrías que hacer es calcular tu error estandarizado. Entonces, es desviación estándar entre la raíz cuadrada de n para cada uno de los grupos. Entonces, sí lo podrías hacer. Primero tu error estandarizado y luego a la media, más menos 1.96 errores estandarizados. Esta sería la manera en que tú podrías hacerlo. Ok, sí. Pero sí se podría. Yo tengo una pregunta. Entonces, a mí no me quedó claro con la oximetría de pulso. Son negativos. Entonces, aunque sean negativos, sí es significativamente. Claro, no importa, el signo tiene que ser o siempre positivo o siempre negativo. Para que quede claro aquí en oximetría de pulso, los pacientes con tromboembolia pulmonar están más deteriorados, entonces su oximetría es menor. Tú esperarías que estos pacientes tuvieran una oximetría menor. Entonces, no importa si el signo es negativo, lo que te indica nada más el signo negativo es en qué grupo hay un menor valor que en otro. Pero no importa, pueden encontrar datos positivos o negativos. Lo único que no se vale es tener datos positivos y datos negativos. Aquí, si hubiera datos positivos, una saturación, no sé, que fuera de menos 3 hasta 5,
pues sería una variable que ustedes no podrían tomar en cuenta, porque a veces tiene menos saturación y a veces tiene más. Entonces, es una variable que no está asociada. O sea, como por ejemplo el PCO2. El PCO2. Ajá, el PCO2. Tienes 36 y 37. La diferencia es de -1, pero tienes una diferencia que va desde -2 hasta 0.2. Entonces, no puede ser que algunos pacientes tengan menos PCO2 y otros pacientes tengan mayor PCO2, porque si esto es así, entonces significa que esta variable no está asociada al diagnóstico de PET o al cuadro clínico de PET. Ok. Perdón, doctora, pero en el índice de shock, por ejemplo, que es menos 0.05 y va en valores positivos de 0.01 a 0.09, ahí no importa porque ahora sí que de 0.01 a 0.09 están en positivos, o sea, no importa que el menos 0.05 esté en negativo. Aquí debe haber un error, esto no es lógico. ¿Por qué no es lógico? Aquí hay un error. Porque menos 0.05 es menor de... Aquí se equivocaron. Exactamente. Vean, el valor en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar es de 0.74. 0.74 menos 0.69 es 0.5. Es más 0.5. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces aquí Sí, se equivocaron. tendría que ser positivo. Este valor es positivo y los valores son positivos. Este valor, la media, siempre tiene que estar dentro de los datos del intervalo de confianza. Si no, hay un error. Gracias. Y por ejemplo, la presión sistólica que aquí marca que tiene diferencia de -5, este intervalo de confianza tampoco es significativo. En este caso es -5. El intervalo de confianza va desde -9.3 hasta -0.7. No es significativo. Es significativo. ¿Por qué no atraviesa el 0? Sí. Si fuera, sí es significativo. Es significativo. ¿Por qué no atraviesa el 0? Ale, -5 es de -9.3 a -0.7. No atraviesa el 0, pero está muy cercano al 0. O sea, sería muy cercano, a lo mejor sería menor a 0.4, a lo mejor, ¿no? A lo mejor sería 0.045. Ajá. 0.042. Doctora, yo tengo una duda. ¿En qué caso, porque leí en el libro y por eso me confundí hace rato, se toma la P menor a 0.005? 0.05. O sea, 2 ceros en vez de 1. Ok. ¿Dónde lo leíste? ¿Para qué? Aquí, en el capítulo de ahí en el capítulo 20 de la T-Student, dice, bueno, perdón, al contrario, dice, el valor de P, bueno, aquí empieza el párrafo. Aquí es donde la prueba T-Student es para muestras independientes, nos permitirá saber si la diferencia es real o es al azar en las figuras 1A y B. El valor de P menor o igual a 0.01 nos muestra que la diferencia es real y no es consecuencia, y en consecuencia se puede asumir que la diferencia entre los tratamientos es real, o sea, como que es distinta. Ok. El valor tiene que ser menor a 0.05. A lo mejor en este ejemplo en específico era de 0.01. Ah, ya entendí. Ajá, o sea, mientras esté por... Ya, perdón. Exacto. Sí, muy básico. Entre aquí, como clínicos, como médicos, nos asumimos solo un 5% de error. Puede ser menor. Pero lo más que nos permitimos es este 0.05. Gracias. Doctora, yo tengo otra duda. Sí. ¿Cuál es la interpretación en los intervalos de confianza de que sean los valores negativos o positivos? Ok, vamos a este ejemplo. Este artículo, ok. Saturación. En este caso, el negativo implica que los pacientes, en este grado, a lo mejor este sería su grupo de tratamiento o el grupo de interés. Entonces, el signo implica que el grupo de interés tiene un menor valor, una menor media que el grupo de comparación.
Entonces, aquí, si ustedes hacen la resta, sería 93 menos 96, que es el menos 3. Entonces, implica que el grupo de tratamiento tiene un menor valor, una menor media que el grupo de comparación. Esa sería la trascendencia. Pero el intervalo no es significativo. Para saturación, sí, para saturación, sí. Porque está por debajo del 0 en ambos valores. Cuando no es significativo es, por ejemplo, en PCO2, va desde menos 2 hasta 0.2. Aquí, como atraviesa el 0, no es significativo. Este es significativo, no atraviesa el 0. Aquí, en presión sistólica, va de menos 9 a menos 7. Tampoco atraviesa el 0. Por lo tanto, es significativo. Okay. Sí. Listo. ¿Alguna duda o comentario más? ¿No? Ok. Su tarea. Su tarea va a ser hacer con su base un ejercicio donde requieran calcular TED Student. Aquí tendrán que ajustar un poquito tal vez su base para pensar en un ejemplo donde ocupen TED Student. Me van a copiar las pantallas, el screen de pantalla de los pasos. Analizar, explorar, diferencia de medias y después para muestras independientes. TED Student para muestras independientes. ¿Podemos usar? Ay, perdóname. Sí. No, preguntar si podemos usar otra base de las que nos has compartido. Claro, les comparto una que dice TED Student. Ahorita se las paso. Es la que la parte que ya no tiene tiempo de hacer ahorita. Se las paso. De ahí pueden tomar algún otro ejemplo o de su propia base de datos. Ajá. Pero me van a explicar qué significan sus resultados y una breve conclusión. Entonces, no más de 5 diapositivas. 5 diapositivas. El ejemplo, los pasos y que me expliquen los resultados. ¿Qué obtuvieron? ¿Sale? En el SPSS es en analizar, después es descriptivos. Ajá, sí. Y ya no sé qué más, déjenlo. ¿Tienen? ¿Les puedo robar 3 minutos? Sí. ¿O ya no? Sí. Entonces déjenme hacerlo rapidísimo. Déjenme ver si me deja compartir la pantalla. Sería analizar comparación de medias, ¿no? Ajá. Esta es la base que ahorita les voy a compartir. Dice base para TED Student. Creo que ya está en Classroom, ¿no? No me acuerdo si se lo subí. Creo que sí. Ya está en Classroom. Déjenme, nada más que se abra. Me disculpo, yo me tengo que ir, pero veo el video después. Ok, le subo el video. No se preocupe. Gracias. Y, perdón, yo también tengo que Sí. irme. Claro, ahorita se los paso y ya lo pueden ver en... Estamos en contacto en línea. Claro, cuídense. Listo, aquí está la base. Entonces, lo único que vamos a hacer es los pasos, ¿sale? Entonces, los pasos. Se van a analizar, comparar medias y T para muestras independientes. Ajá. Aquí les pide su variable cuantitativa. Para este ejemplo, vamos a escoger triglicéridos. Ajá. Y van a escoger una variable de agrupación. Esta tiene que ser una cualitativa de 2 categorías. Entonces, vamos a escoger sexo. Aquí dice definir grupos. Entonces, tienen que poner qué valores le asignaron a sus grupos. En este caso es 1 y 2. Entonces, nada, le ponen 1, 2 y ya. Aceptar. Y ahora sí, les arroja su resultado. Y ya. Esto... Está codificada la variable, ¿verdad? Ya en 1 y 2. Sí está codificada. De todas maneras, si tienen alguna duda, me dicen. Estos serían en general los pasos para que ustedes... ¿Podrías repetirlos, por favor? Claro. Esos pasos de variable de prueba. Analizar. Ajá. Comparar medias. Prueba T para muestras independientes.
Variables de prueba eligen su variable cuantitativa con distribución normal. Variable de agrupación, la variable cualitativa dicotómica. Y le ponen definir grupos. Y ahí ponen qué codificación le pusieron a hombre y mujer. Era 1 y 2. Y le ponen aceptar y les arroja este cuadro. ¿Puedes volver a poner, por favor, la base de datos? Sí. Listo. Ahí, por ejemplo, en sexo, pues ahí en sexo dice hombre-mujer. Okay. Tú ahí no pusiste 1, 2, nada, o sea, no le pusiste manualmente 1, 2. Le pusiste hombre-mujer y ya dijiste que el hombre es tal y la mujer es tal. Exacto. Acuérdense que si ustedes le dan clic a este 1A, ahí les cambia las etiquetas, les muestra que 1 es hombre y 2 es mujer. Lo mismo para todas las variables que estén codificadas. Entonces puede ser que utilicen esta base o puede ser que utilicen un ejemplo de su propia base. Listo. Pues esto sería todo. Perdón que me pasé en eso de estar ahí intentando con el Kahoot, perdimos tiempo, pero la siguiente semana estaremos puntuales y espero no pasarme. Cualquier duda, por favor, o me mandan correo o un WhatsApp o me lo ponen en el Classroom y con mucho gusto les ayudo. Muchas gracias, doctora. ¿Tienes oportunidad ahorita de ver mi base de datos? Porque Muchas gracias. Sí, si quieres me quedo contigo. Sí. Gracias.